Miren, bueno, yo creo que hay otras informaciones importantes para nosotros aquí internamente. Hay una que tiene que ver con la conferencia de prensa de ayer del presidente de la República, hablando sobre lo que... La segunda en 2 días consecutivos. Correctamente, correctamente. Dice el presidente Abinader, yo le estoy diciendo a ustedes, ustedes no me están haciendo caso, que el presidente entra en un estilo, la gente como que no lo observa, no lo aprecia. Que no lo observa. Yo pienso que Pero el que no vive aquí. la gente no se ha dado cuenta del cambio que se está produciendo. Los asuntos de gobierno los maneja el presidente en Palacio, no importa del ministerio que sea hasta este momento, y no sé, hay cosas que uno no ve o hay cosas que uno no sabe, pero este tipo de cuestión, por lo regular, hay un equipo detrás que le aconseja al presidente de la República la manera en que deben conducirse los asuntos públicos, los asuntos del Estado. Y yo he estado insistiendo en esto, no porque prensa de Palacio o alguien de Palacio lo haya comunicado, pero como la expresión que yo uso, tus hechos me hablan tan alto que apenas puedo escuchar tu voz. Lo que está ocurriendo es evidente. El presidente es el que habla y evidentemente que las informaciones de las que habla son informaciones buenas y eso apunta a que los niveles de popularidad o de aceptación del presidente sigan siendo buenos mientras sea así. Ayer habló en la conferencia de prensa que ya habíamos dicho aquí que se estaba convocando, que fue una conferencia de prensa, me decía Luisín, que se había suspendido, y pienso que quizás no por el tema. Hace 10 o 12 días se había anunciado que el presidente de la República tenía una conferencia de prensa con el director de presupuesto y con el ministro de Hacienda. Se suspendió esa reunión y ayer es cuando se hace. Evidentemente que por el resultado del que se habló, uno tiene que saber que son cosas distintas, porque ayer se habló del cierre del año, de cómo terminó la economía en el año 2020, y el presidente habló de que se produjo una reducción en el déficit fiscal de 77.000 millones de pesos. Yo de verdad que cuando vi la conferencia de prensa, que ahora con esta modernidad eso se transmite en vivo, simultáneo, ya hay la facilidad de que y se queda. Y se queda por diversas vías, ya usted puede a través de su teléfono, ¿verdad? Sí. Ver la conferencia de prensa que da el presidente, los acontecimientos importantes que lo suben a alguna plataforma para que usted lo pueda recibir por televisión o por teléfono, por radio. Bueno, ya es fácil que la gente pueda estar adecuadamente informado de primera mano, no por lo que yo diga de lo que el presidente dijo, sino por la propia voz del presidente o de cualquier personaje importante cuya intervención sea subida a una plataforma X. Entonces, el presidente hablaba de que se había producido un aumento de 6.700 millones a 10.600 millones, había aumentado las reservas internacionales en dólares de la República Dominicana, lo cual habla de una fortaleza macroeconómica, y es la razón por la que mucha gente ha visto que la estabilidad cambiaria ha vuelto. La tasa de cambio se ha estabilizado en 58,50 más o menos durante un buen tiempo, y eso da tranquilidad y eso garantiza que haya, para la gente que ha experimentado alza en los precios de los artículos de consumo básicos, que usted va al supermercado. El día pasado le preguntábamos sobre eso al presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes y ciertamente advierte que han subido algunos artículos de precio sin explicación, porque hay estabilidad cambiaria, no se ha producido ningún elemento que pueda justificar el aumento de algunos artículos en cuya importación o elaboración interviene el dólar, la moneda extranjera, y no se ha producido aumento. Pero interesante lo del déficit, cómo el gobierno, cómo el presidente de la República, la información era que se había reducido el déficit en 77.000 millones de pesos, el déficit fiscal, lo que sitúa en 7.7 el Producto Interno Bruto, un 1.7 menos que la previsión que se había hecho para el año, que era de 9.4. Es decir, en medio de la pandemia, y ahí yo quisiera escuchar a los economistas independientes o a los economistas de la oposición, porque a lo mejor tienen una postura distinta. Si en medio de la situación que tenemos logramos reducir el déficit en 1.7, yo creo que ese es un acontecimiento importantísimo como para celebrarlo
que en medio del contrañimiento, en un esquema en el que usted supone que se debió producir una reducción de los ingresos a través de aduanas, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, a través de las diferentes agencias de recaudación del Estado, y en el que hubo que buscar dinero, mucho dinero, para poder atender a los programas sanitarios que se han desarrollado, en lo que hubo que buscar dinero para atender a los programas que se articularon desde el gobierno pasado de asistencia social para la población más desguarnecida, tanto el fase 1, el PATI o el fase 2. Yo creo que eso indica que tenemos una información muy importante y muy positiva para celebrar. Mire, yo creo que está servida la mesa con una información de altos quilates, desde el punto de vista positiva y sobre todo a propósito de una entrevista, don Freddy, que tuvimos aquí con Miguel Seara Hatton, perdón, que dejó establecido avances de este pronóstico. Pero junto con eso, don Dani, no deje de ver el comunicado, que es tradición, ¿no? Pero una página que publica el Banco Central que ratifica esto ya con números fríos. Números fríos son los detalles. Y es que eso que acaba de señalar Dani como producto de una rueda de prensa ayer que se citó, el Banco Central cierra es su comunicado, ¿no? El 2020 superando niveles óptimos históricos de las reservas internacionales. ¿Qué garantiza las reservas internacionales? Cuando usted tiene ese tipo de reservas, usted tiene no solamente una solidez que le permite varias aristas, entre ellas que los calificadores de riesgo tienen alguna ventana para darnos una calificación importante que a la luz del exterior, a la luz de los organismos que tienen negocios contigo, que te facilitan préstamos, que compran tus deudas, que compran los bonos, esas calificaciones son importantes hacia el futuro, un país que va a depender mucho de eso. En segundo lugar, y es lo más importante que señalaste para nosotros, es el tema de la estabilidad de la tasa cambiaria. Cuando esa tasa se mueve, se desliza hacia arriba, eso crea más que un caos, eso crea un desconcierto en todos los niveles de la economía. Porque un agricultor que compra maíz, que compra esos productos que vienen importados, automáticamente aumentan todos. Entonces, más de 10.750 millones de dólares, equivalente al 13.7 del PIB, a una cobertura que es lo que más me llama la atención. Esos números garantizan una cobertura de 7 meses de importaciones que garantizan la estabilidad cambiaria. ¿Qué significa eso? Que pueden salir a buscar dólares y están garantizados por los mecanismos que establece el Banco Central. Eso, visto así tan fácil, la gente eso no lo entiende, dice que dónde que están los cuartos. No, esta información que está dando el Banco Central es el mismo gobernador que viene hace muchos años, creando la confianza y la estabilidad. Así que esos economistas que usted señala no pueden decir nada porque esto lo están parando el Banco Central. Este es un país misterioso. ¿Sabe por qué? Este es un país misterioso. ¿Sabe por qué? Mire, aquí se nos ha caído el turismo, ¿verdad? Sí. Bueno, se nos ha caído por razones entendibles, no hay que explicarlas. El gobierno ha hecho, desde el gobierno pasado comenzaron a hacerse esfuerzos extraordinarios para la recuperación del turismo y el presidente Abinader ha hecho lo indecible y ha puesto recursos y facilidades para fomentar el turismo, para que el turismo comience a reactivarse. Yo creo que a nadie hay que explicarle lo que ha ocurrido. Desde la administración pasada y cuando el presidente Abinader llega, lo asume personalmente y directamente, él. Y de hecho se ha denominado como jefe del gabinete turístico, como así mismo jefe del gabinete económico. Pero digo que es un país misterioso porque ya no tenemos los ingresos del turismo. Hubo un momento en que había una incertidumbre con la tasa de cambio y era el momento ya en los días finales de la campaña electoral, se producen las elecciones, eligen a Luis Abinader como presidente de la República, confirman al gobernador del Banco Central y de manera misteriosa la tasa de cambio se detiene y la reserva en dólares. Mire, aquí hubo que hacer, y eso no lo explica la autoridad monetaria, porque hay cosas que se manejan con la discreción que se manejan los asuntos de Estado. Pero aquí hubo que hacer magia para buscar dólares en un momento en que de manera inexplicable la tasa de cambio lucía incontrolable y usted buscaba dólares en el mercado y usted no lo conseguía. Usted quería buscar $2,000 para pagar la tarjeta de crédito, por ejemplo, y era un problema.
y eso de manera repentina, como cuando usted pone el caldero que está quemando, si usted le echa un jarro de agua y se enfría, de manera repentina eso se resolvió y aumentó de 6.700 millones la reserva del Banco Central a 10.600, de manera misteriosa, pero real. Eso es así. La reserva de hoy en el Banco Central de la República, tal y como lo citaba el presidente y como lo refiere hoy el gobernador del Banco Central de la República en ese comunicado que está citando mi compañero Luisín, es exactamente esa. Hemos aumentado la reserva y esa es la razón por la que la tasa de cambio se ha estabilizado. Bueno, ¿dónde estaba el dinero? Estaba aquí. mire, Estaba aquí. sí, la estabilidad y se recuperó y estamos viendo esos resultados. Ahora, en eso que usted señaló ayer, cuando usted habló del estilo del presidente Abinader, yo pensaba que usted iba a ir directamente a algo que ayer ocurrió en esa rueda de prensa. El presidente desmintió al medio de comunicación que tituló a grandes páginas que las nominillas, perdón, que había aumentado. En el caso de la distribuidora. De las distribuidoras eléctricas, que había aumentado las nóminas en tanto. O sea que... El periódico Diario Libre, Sí, de manera concreta decía ayer, para que la gente, perdónenme, sí, para ambientarlo un poco, para que la gente entienda a lo que el presidente se refería, porque no habló directamente del medio. El periódico Diario Libre había publicado ayer la versión como titular principal, que era la historia principal del diario en el día de ayer, de que a diferencia de lo que había prometido el gobierno, de que iba a reducir la nómina en las distribuidoras de electricidad, a diferencia de eso, lo que había ocurrido era que desde que el PRM asumió el gobierno, había aumentado la nómina en las distribuidoras en 23.6 millones de pesos mensuales. Entonces, el presidente de la República se encargó de dar la versión oficial del gobierno, que fíjense por qué yo digo del estilo. No fue el administrador, el ministro de Energía y Minas quien debe hablar de ese tema, quien lo trató el presidente. Sí. Y el presidente dijo, Luisín, me perdona para pasarle la palabra, el presidente dijo, mire, parece que el medio no se documentó. Parece que hay algún error. Con mucho respeto, el presidente trató, eso hay que decir, con mucho respeto, mucha delicadeza. Parece que hay algún error porque lo que ha ocurrido es todo lo contrario. De 3 consejos, había, y eso también todo el mundo lo sabe, eso es una verdad, había 3 consejos de administración, el consejo de Edenorte, el consejo de Edesur, el consejo de la distribuidora del Este. ¿Qué ha ocurrido? Se han fusionado, hay un solo consejo, un solo, no 3, un solo consejo. A partir de que hay un solo consejo, ya de entrada uno se imagina que hay una reducción. Sí. Porque si de... Cada consejo de esos tiene 10 o 12 personas. Exactamente. Si de 10 o 12 que hay, digamos que eran 30, o eran... No, los consejos creo que tenían un grupo de 6 o 7. No. Más. Bueno, si eran 10 personas por consejos, eran 30 personas. Si en vez de 30 tenemos ahora 6 o 7, es distinto el asunto. Y él citó que cada una tenía unas nominillas que fueron eliminadas. También. Pero de hecho, él dice que hay 355 empleados menos. Pero a mí me llamó la atención el estilo. En primer lugar lo hizo el presidente Abinader. Y lo hizo diciendo, es posible que haya algún error. O sea, para no pelearse de frente con el medio. Pero sí le hizo saber que las nominillas fueron eliminadas, eso de los consejos, y que el déficit bajó en una proporción, se redujo de 907 millones a 807 y que la deuda corriente por primera vez en la historia no supera los 30 días. Yo pienso que fue impactante esa información ayer del periódico Diario Libre, porque si tú ves eso, tú dices, pero bueno, ven acá. Entonces, como tal, no hay esa reducción, porque si hay un tema que ha sido puesto en antena, es el tema eléctrico, por aquello de que se van a cambiar y corregir cosas. Pero ayer, la rueda de prensa, que evidentemente no era para eso, era para el tema que ha señalado Dani Económico, se aprovechó y tomó ese tema, que incluyó, a propósito del pacto eléctrico, la ratificación, que para mí es el otro gran tema del día. Lisandro Macarrulla, que por cierto tenía muchos días que no lo había visto en alguna que otra actividad, y Lisandro Macarrulla ayer dice que el pacto eléctrico se firmará a finales del mes de enero y que están establecidas todas las informaciones
para firmar el pacto eléctrico, que es fundamental en una serie de efectos que él señaló. De manera que se va a llegar a un feliz término, dice Macarrulla, que conoce muy bien el tema, y eso será una antesala para acuerdos que tendremos que tener como nación en los próximos 2 años, especialmente referente a el acuerdo económico que se está gestando entre todos los sectores más importantes de la economía. El periódico Diario Libre le está haciendo un picheo adentro y bajo al gobierno. Pegado. Le están pichando pegado. Ah, pues yo no sabía que usted sabía de pelota, sí. Oh, sí. Ahí le está escribiendo su amigo Franklin Mirabal, de que usted sigue en el deporte. Yo lo estoy leyendo todo. Pero yo no me he ido. Saludos a Franklin Mirabal. Yo me voy de la presidencia, pero yo no me he ido. Está en apuro con ese caso de la joven de Anibel Gómez, ¿qué se llama? Hey, no, ya no mencioné. Está en apuro, porque ayer hubo unos movimientos legales, pero yo aprovecho para reiterar el cariño a mi amigo Franklin. Mire, Sí, digo lo del periódico. Un saludo para él. Digo lo del periódico. Un saludo cariñoso. Porque resulta que hay una especie como me gustó eso de que bajita y pegada. Sí, bajita y pegada. El que le tiran pegado es afeitando. Me gusta oír a Mendy López cuando hace esa narración. No, y usted de verdad nada más le faltó decir afeitado, como afeitaba a Pedro Martínez, para despegar a la gente. Claro, del joven. Pues hace unos días se publicó, y yo no sé, en este caso yo quisiera, y vamos a hacer lo posible como programa para traer aquí a Antonio Almonte, a Toñito Almonte, que es el ministro de Energía y Minas, porque es bueno este tipo de cosas ventilarlo y que no quede dudas sobre la realidad, porque el presidente ha dado la versión, el medio de comunicación tiene una versión distinta a la que tiene el presidente, y evidentemente que el presidente debe estar en posesión de una cantidad de información en su condición de presidente que le permite decir esta cosa que decía en el día de ayer. Pero vamos a hacer el esfuerzo como programa para que el señor Antonio Almonte pueda acompañarnos uno de estos días y que pueda explicar, quizás con ya mayor exactitud en su condición de ministro, que tiene que manejar más la minucia de lo que pasa allí, qué es lo que está ocurriendo. Hay un compromiso ya para que en breve se disuelva la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. Tengo la información de que el gobierno trabaja de manera acelerada para resolver este caso en los próximos días, pero el periódico refirió hace poco, por eso digo que es lo del picheo. Dijo el ingeniero Macarrulla ayer que en el primer trimestre del año todas las empresas que están en proceso de liquidación serán liquidadas en los primeros 3 meses de este año. Bueno, pues ahí está, y de manera prioritaria, ahí está la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. Pero el periódico hizo referencia en días pasados a una información real.